Y aunque para entonces ya había terminado lo que se llama oficialmente pues la época medieval, de todas maneras los campesinos continuaban siendo sojuzgados y sometidos a un régimen implacable en el que los señores eran amos y dueños de las vidas, haciendas, de las hijas, de los bienes y en general de las vidas de sus súbditos. En este caso se les llamaba vasallos. Y mucho más si eso ocurría en la España medieval, en la Italia medieval, en la Inglaterra medieval. Con mayor razón ocurría en países que como Hungría, Rumania y otros países de ese sector de Europa estaban mucho más alejados de los centros de poder y naturalmente de los avances científicos, tecnológicos y obviamente del pensamiento. Por lo tanto, con mayor razón, se acentuaba ese dominio cruel, atroz, a que sometían a sus siervos los señores feudales. En el caso de Rumania y de Hungría, por ser países escarpados en donde la geografía hace que el aislamiento sea una constante entre un pueblo y otro, naturalmente que los castillos se elevaban como señoríos en determinados sitios y estos, aislados del resto del mundo, se convertían en sí mismos en un pequeño universo absolutamente aislado, con campesinos totalmente indefensos por un lado, sin ningún tipo de información, sin acceso a otro tipo de sociedades y de culturas que les permitiera por lo menos observar el mundo desde otra perspectiva diferente, y por lo tanto la única posible era la que ellos podían tener a través de los ojos de sus señores feudales. En un ambiente como este creció por ejemplo la leyenda de Drácula, que será un tema que abordaremos en próximos programas, y así como en el caso de Drácula, voivoda pues de Valaquia, que ese era su título oficial, hubo pues otros tantos señores feudales que se esmeraron por mantener sojuzgados a sus siervos y hacer gala de una crueldad sin límites que mantenía pues a estos campesinos metidos en su puño, y mucho más estimulado ese miedo cerval de los campesinos por la superstición y porque las leyendas en las que las fuerzas del mal interactuaban con los hombres los mantenían a raya, y mucho más porque siendo ellos de poca instrucción, pues lógicamente se atenían a lo que les decían los demás. En un ambiente como este, proliferaron los castillos, que se convertían ellos en el único lugar posible para vivir, y en el que, dentro de sus límites, esos señores feudales hacían lo que se les venía en gana. Y como eran básicamente principados pequeños y aislados, no existía una autoridad superior que los pudiera de alguna manera controlar a estos señores feudales en sus excesos. En un ambiente como este, creció una mujer que no es tan conocida en la historia, pero que yo creo que fue inclusive más cruel y más mala, si podemos aplicar ese término de malo a una persona por su naturaleza misma, que aquellas mujeres romanas que la historia las señala pues como malas. El caso de Agripina, que envenenó a su marido para que su hijo Nerón reinara, el caso de Popea, el caso de Mesalina y de otras mujeres que se ganaron un lugar en la historia, mas no fueron notables sino notorias, entendiendo este término de notorio como de una dudosa reputación, así esta reputación alcance o trascienda las fronteras de sus propios países, y mucho más malas que otras consideradas por la historia también supremamente crueles, como el caso de Bloody Mary, pues María la Sangrienta de Inglaterra, la misma Isabel I, de Catalina la Grande y otras tantas. Pues esta mujer, la historia la conoce o como Isabel o como Elizabeth, pero su nombre verdadero es Erzsébet Báthory. Pues resulta que esta mujer, Erzsébet Báthory, nació en 1560, es lo que se acepta históricamente, y en ese momento en Europa había una tiranía que se extendía por todos los costados, cada uno en su país. Era el caso de Isabel I en Inglaterra, Iván el Terrible en Rusia, Luis XIII en Francia. Y en este oscuro y minúsculo feudo, ubicado en Transilvania, la misma patria de Drácula, cuya figura legendaria ya era un mito, y pues había muerto hacía mucho tiempo, y era aceptado pues como lo conocemos hoy, el famoso vampiro Drácula,
Pues al amparo de estas supersticiones nació esta mujer y creció, Erzsébet Báthory. Y de acuerdo con lo que cuenta la historia, ella era hija de una familia aristocrática muy rica de confesión protestante y vivían en una propiedad familiar de Exer en Transilvania. Su papá había sido ministro del reino de Hungría, que en aquella época se confundían Hungría y Rumania. Como decíamos, se diseminaban todos esos pequeños feudos y a la hora de la verdad no se podía realmente definir los límites naturales entre los dos países. Los húngaros invadían a Rumania, los rumanos se desquitaban de los húngaros, aparecían los otomanos y metían la mano también. En ese caos apareció pues esta muchacha, cuyo padre, decíamos, fue ministro y que se había casado con una prima llamada Ana. Para empezar, en el árbol genealógico de esta muchacha se incluían varios héroes de guerra, un cardenal, un futuro rey de Polonia, y precisamente por tantos matrimonios endogámicos, casi que incestuosos, por no decirlo así, al parecer había muchos desequilibrios mentales, por lo menos en algunos miembros de su familia. Uno de sus tíos era adicto a los rituales satánicos, su tía Clara era una célebre bisexual a la que le gustaba torturar a los criados, su hermano Esteban era alcohólico y libertino, en algunos de sus parientes, en otros de sus parientes se manifestaba la epilepsia, locura y otros trastornos de tipo psicológico. Ella misma de pequeña era propensa a ataques de ira que la dominaban y que cuando caía bajo el influjo de esos ataques de ira, su comportamiento se volvía incontrolable y sufría de movimientos espasmódicos como si fueran de epilepsia. Cuando ella nació, al poco tiempo, el Imperio Otomano, que tenía un franco dominio sobre estos territorios, empezó a decaer y entonces resulta que emergieron los húngaros como la potencia que quería dominar todo este territorio. Y Erzsébet creció pues en ese ambiente caótico en el que se podía uno acostar perteneciendo a los húngaros y al otro día podría estar bajo el dominio de otros rumanos o del Imperio Otomano, aunque éste estuviera en franca decadencia. Y naturalmente que se enseñó a ver aquellos espectáculos crueles y bárbaros mediante los cuales se castigaba a los siervos por cualquier falta que cometían. Y se cuenta que hubo uno que la marcó profundamente, y fue el hecho de que un gitano, cuya tribu merodeaba por esas tierras, fue acusado de vender sus hijos a los otomanos. Lo declararon culpable y lo condenaron a muerte. Los gritos penetrantes e impresionantes que éste emitía en la noche, antes de morir, parece que impresionaron mucho a Erzsébet, y al amanecer, como todavía escuchaba esos lamentos, ella se escapó de su institutriz y se fue al patio del castillo, en donde vio que había un caballo tirado en el piso, al que le habían abierto el vientre, y en ese vientre introdujeron al condenado. Resulta que el caballo ya muerto, dentro del vientre ese condenado apenas tenía la cabeza afuera y el resto del cuerpo metido dentro del estómago pues del caballo, y estaba en esas cuando un soldado apareció y, provisto de una aguja larguísima, le cosió el vientre al caballo con el culpable en el interior, y lógicamente que los gritos desgarradores se escucharon durante algún tiempo más, pero se fueron apagando lentamente en esa larga agonía que debió sufrir este gitano. Eso como que la marcó profundamente, pero la marcó fue para despertarle esa inclinación sádica de torturar y de hacerle daño a los demás. Pues después de esto, Isabel, que fue sometida a una educación de noble, aunque los hombres regularmente, escasamente, sabían firmarse y de pronto apenas leer y escribir, ella se destacó de entre su familia por ser una mujer de una inteligencia muy aguda y hablaba fluidamente húngaro, latín, alemán, había leído a los grandes autores de la época, y eso también le daba un cierto aire de superioridad, no solamente sobre los vasallos, sino también dentro de su familia. Le fue generando una especie de posición, una posición superior frente a sus hermanos, primos y demás, y amparada justamente por ese liderazgo que emanaba a partir de su preparación intelectual. Muy pronto fue, por decirlo de alguna manera, la figura dominante de su familia. Cuando contaba 11 años, uno de sus primos fue nombrado regente de Transilvania, y allí tuvo otra muestra de lo que podía ser desde esa posición de autoridad,
porque los campesinos se rebelaron y este regente, delante de Erzsébet, les hizo cortar las narices y las orejas a 54 sospechosos. Al poco tiempo, ya ella, bordeando los 12 años, fue prometida con otro noble, Ferenc Nadaski, a quien se llamó el héroe negro de Hungría, que era un guerrero muy implacable y cruel y además un avesado militar. Le llevaba a ella 5 años, había nacido en 1555, era también de cuna muy noble, aunque no alcanzaba el estatus de la familia de Erzsébet Báthory. Y pues los prometieron, pero ella obviamente continuó soltera, y ya en plena adolescencia se dedicó a divertirse a expensas de las desgracias de los campesinos. Y entre esas diversiones no podía faltar el sexo, y muy pronto ella quedó embarazada de un campesino. Pues cuando nació su hija, a la niña se la entregaron a una campesina para que la educara lejos y que no volviera a aparecer en la vida de esta muchacha. Y a él lo agarraron, al campesino, y pusieron a aguantar hambre una jauría de perros durante varios días, y después de que ya estaban lo suficientemente hambrientos, simplemente se lo tiraron como una presa a los perros, que lo destrozaron en cuestión de minutos. Y ya eso de por sí, pues imagínense, bueno, y con la complacencia de ella misma. En fin, al final de cuentas, ya como para que sentara cabeza, la casaron entonces en 1575, cuando estaba cumpliendo 15 años, con este Nadaski del que estamos hablando. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Era una mujer deslumbrante, se dice que era de una belleza impresionante, una mujer de tez muy blanca, de cabellera negra muy larga, de unos ojos verde azules muy profundos, pero también implacables. Y entonces era considerada en ese momento la mujer más hermosa de ese país, y dicen que de Europa en su momento. Lógicamente que esto pues es una percepción muy subjetiva, y quienes escribieron sobre ella, que eran sus enemigos, decían que era una mujer que, aunque de una gran belleza, era una mujer de una expresión gélida, fría, dominante, que atemorizaba en vez de producir el placer de observarla. Sus partidarios decían que era una mujer espectacular. Lo cierto del caso es que se casó con Nadaski, Ferenc Nadaski, pero como este era un militar, pues nunca permanecía en la casa o en el castillo, y ella entonces quedó simplemente de dueña del castillo y de administradora de todo. Y con el fin de dar rienda suelta a sus instintos, logró cultivar casi que un harem particular, con la diferencia de que usaba a los hombres y luego los mandaba a matar. Ahí empezó su carrera ella. Pero no solamente eran hombres, sino también amantes femeninas. Ella era también bisexual, como su tía Carla. Y entre las contadas visitas que hacía Nadaski a su esposa, por ahí en las pausas de las guerras, pues ella quedó embarazada y tuvo a una niña, Ana, luego de 10 años de matrimonio, y luego dio a luz otras 2 niñas, Úrsula y Catalina, y finalizando ese siglo, por allá en 1598, nació su único hijo varón, Pablo, y dicen que en ese sentido era una excelente madre, pero muy sobreprotectora. En vista de que su vida era relativamente aburrida, porque, pues bueno, si bien es cierto, tenía muchos amantes, no menos cierto es que, imagínense ustedes un castillo enclavado en medio de un bosque feraz, exuberante y cerrado, sometida esa región a la bruma, a las lluvias, a los fríos implacables, al verano tórrido, pero aislados prácticamente, pues ella no tenía, podría decirse que ninguna diversión, y entonces visitaba a su tía, a la que era bisexual, y participaba en sus orgías. Y en una de esas orgías ella descubrió que sentía muchísimo placer, infligiendo dolor, sobre todo a las mujeres, y de una manera extraña, con una cierta obsesión por aquellas que eran de senos grandes. Entonces se dedicó a cultivar mujeres, naturalmente niñas pues, o adolescentes, vírgenes todavía, que tuvieran pechos grandes. Y entonces llenó su casa de campesinas que eran sus sirvientas, pero todas debían tener ese pecho generoso, y naturalmente ella las hacía también objeto de su placer. En estas y las otras conoció
a una bruja experta en magia negra, Dorotea Santes, y tenía un criado llamado Torco, que era un hombre, diríamoslo, casi que haciendo honor a su nombre, en vez de Torco debería ser Torbo, y con ellos aprendió brujería, y aprendió de Torco, por ejemplo, técnicas para degollar sin que se perdiera mucha sangre, sino que prácticamente toda fuera aprovechada. Y también las formas de dominar al enemigo, un poquito acudiendo al recurso del vudú, que derraman la sangre e impregnan un muñeco que se asume es la persona a la que se le quiere hacer el daño, y ella aprendió a hacerlo. Pero resulta que cuando el marido volvía, él era tan cruel como ella, y él le enseñaba a ella cómo causar dolor, y al mismo tiempo se solazaba con el hecho de que ella era promiscua y era casi que una ninfómana, y le enseñó él a torturar a las criadas desobedientes, a torturarlas, por ejemplo, desnudándolas y untándoles miel por todo el cuerpo, y las ataba cerca de una colmena, como para que las abejas y las avispas pues hicieran presa de la pobre muchacha. O en épocas de invierno las hacía salir desnudas al patio del castillo, las bañaba con agua helada y las dejaba ya a la intemperie, hasta que el agua que les echaban a las muchachas se iban convirtiendo en hielo. En algunas oportunidades inclusive las metía en unas especies de tanques, hasta que el agua se congelaba y las sacaba para ellas solazarse con esas estatuas de hielo, que en medio de ese frío no se derretían, y las muchachas morían por hipotermia. Y entonces tenía una especie de escultor que empezaba con martillo y cincel a esculpir, siguiendo la figura de la mujer desnuda, a esculpir una estatua de hielo, hasta que le daba esa forma, y ella se extasiaba por horas contemplando estas figuras. Muchas de ellas duraban algunos días, otras terminaban por derretirse, pero ya obviamente la mujer que estaba metida dentro de este cubo de hielo ya estaba muerta. Y así por el estilo. Los criados, de pronto algunos se hacía el enfermo y entonces le metía entre los dedos de los pies trozos de papel untados de aceite y les prendían fuego, y ríase ese pobre siervo corriendo, y nadie se volvió a enfermar. Cuando alguien se le volaba del castillo, ella, como ocurrió una vez con una niña que era, además de criada, pues era objeto también de su placer, cuando le encontraron una niña de 12 años, le puso una larga túnica blanca casi transparente, y la hizo entrar en una jaula cilíndrica que era muy estrecha para mantenerse sentada y muy pequeña para ponerse de pie. Y resulta que esta jaula había sido concebida con unas cuchillas especiales y púas que torturaban permanentemente a la persona que estaba dentro, porque no se podía mover, no se podía levantar, no se podía sentar, sino en unas semicuclillas. Imagínense ustedes este tormento. Pero ella, en medio de la ira que le causó el que la niña, de la cual estaba encaprichada, se le hubiera volado, hizo que uno de sus cómplices, era su más obsecuente servidor, era un enano llamado Fixco. Lo hizo que cogiera un lazo en la parte de abajo, como cuando empiezan a darle vueltas a los acróbatas que están arriba en los trapecios, a los trapecistas, que con una soga desde abajo comienzan a bambolearla para que arriba empiece a dar vueltas el trapecio. Ella le hizo poner una cuerda debajo de la jaula, cosa que pudieran bambolear la jaula, y empiezan a mecer esa jaula a una velocidad impresionante hasta que esta muchachita quedó rasgada en sus carnes de una manera impresionante y tuvo una muerte demasiado cruel. Y eran esas como las pequeñas diversiones entonces pues de esta mujer. Aparte de todo esto, les clavaba alfileres bajo las uñas de los pies y de las manos a quienes faltaban a sus reglas. Y como todos eran campesinos, y como decíamos al principio, los vasallos no tenían derecho a nada frente a los señores feudales, no podían quejarse, no podían ejercer ningún tipo de derecho, pues ella actuaba a sus anchas. Y así por el estilo. Cuando encontraba a alguien sospechoso de haber robado algo, entonces hacía poner una moneda al rojo vivo y se las ponía en las palmas de las manos, y hacía cerrar la mano hasta que ésta le produjera una quemadura que casi le traspasaba la piel de la palma de la mano. En alguna oportunidad, por ejemplo, no le aplanchaban bien su ropa, entonces cogía la plancha y se la ponía en la cara a la criada que no había planchado con tal pulcritud. Las hacía desnudar en presencia de los siervos, y a los siervos los obligaba a que se masturbaran a la vista de estas niñas desnudas. Y así por el estilo, era de una depravación impresionante.
Y lógicamente que su marido, aunque era lo suficientemente cruel, se alarmó por las noticias que llegaban pues de la crueldad de su esposa, y regresó y trató de meterla en cintura, pero extrañamente cuando él volvió en el año de 1603, pues resulta que empezó a enfermarse y a deteriorarse, y murió a principios de 1604, naturalmente envenenado por Erzsébet Báthory. Pero ya ella, entonces libre de la autoridad de su marido, sí que se desaforó. ¿Y de qué manera? Llegó a tal punto en que recogía o capturaba o atraía a todas las campesinas de la región para con ellas divertirse y después asesinarlas. Para eso le ayudó una figura que entró a su servicio y era una mujer supremamente enigmática, Ana Darbulia, a quien la historia posteriormente en el tribunal, cuando la juzgaron, la declararon como bestia salvaje con forma humana. Y entonces ella se encargó de seleccionar a estas mujeres y de ejecutar las torturas frente a su ama, en este caso pues Erzsébet Báthory. Para entonces ella era todavía una mujer muy joven. Sin embargo, pues empezaba a marchitarse. Digo joven, si habláramos de la expectativa de vida que puede tener una mujer hoy, estamos hablando ya de una mujer que tenía más de 40 años y había llevado pues desde hacía más de 25 años, había llevado una vida disoluta, cruel, pero marcada por los excesos, y sin embargo seguía siendo una mujer supremamente hermosa. Pero empezó a observar que le salían arrugas y por lo tanto empezó a preocuparse qué hacer para no perder su juventud y para que no salieran las arrugas. Buscando y buscando fórmulas, tanto su enano como Darbulia, como Fixco, el enano Darbulia, lo mismo que Dorotea, que era otra de su cohorte, pues era también la otra encargada de torturar, Majorova, Erni Majorova, y otras tantas que ellas tenían a su servicio, buscaban las fórmulas y naturalmente invocaban a Satanás y hacían rituales satánicos para lograr encontrar la fórmula de la eterna juventud para su ama, hasta que encontraron esa fórmula, y fue lo más terrible que pudo haber ocurrido, yo creo que en la historia. Pero ya seguimos hablando de este personaje aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. ¿Estás interesado en verlo? Resulta que una mañana, cuando una criada se dedicaba a peinarla, parece que le aló muy fuertemente un mechón de cabello. Ella montó en cólera e inmediatamente la bofeteó de tal forma que empezó a manar sangre por la nariz, y le cayó sangre de la doncella en parte de su rostro y en parte de sus manos. Lógicamente que esto la exacerbó mucho más y siguió abofeteando a su criada, y obviamente está manando mucha más sangre. Bueno, terminó la tortura y se fue ella llamó a otra criada para que le lavara pues las manos y un poquito el rostro. Y de pronto empezó a observar, después de haberle lavado las manos en el sitio en el que había caído sangre de la doncella, ella tuvo la certeza de que esa sangre le había alisado la piel y la veía supremamente tersa. Pidió un espejo y se miró el rostro después de que se lo habían lavado, y tuvo la sensación de que en efecto también en el rostro, donde había caído la sangre, la piel se había alisado y era mucho más tersa. E inmediatamente llamó a Darbulia, llamó a Fixco, que era un enano cruel, pues que era su sirviente, llamó a Liona, que era jorobada y también era su celestina, llamó a Dorco, que era una bruja de aspecto repulsivo y que también se especializaba en rituales satánicos, a Dorotea, que era como la jefe de los verdugos, y les mostró. Y entonces todos, o por halagar a su ama o por temor, dijeron que en efecto tenía la piel mucho más hermosa y había rejuvenecido de alguna forma. Entonces creyeron haber descubierto el elixir de la vida o la fuente de la eterna juventud, y le dijeron que entonces la solución era bañarse con sangre de doncellas. ¿Qué le han dicho a esta señora? Pues a partir de ese momento empezaron a reclutar a las muchachas del pueblo, que eran hijas de campesinos,
atraídas por aparentemente un buen sueldo para trabajar al servicio de su señora. Y empezaron a entrar al castillo y nunca más volvieron a salir. Y pues la gente, aunque murmuraba, todo el mundo se quedaba callado porque a la hora de la verdad nadie podía rebelarse contra los señores que, aunque como decíamos ya había pasado el Renacimiento, todavía en su forma seguían actuando como señores feudales, o sea, dueños de vidas y haciendas. Pero con todo y ello, a pesar de las murmuraciones, seguían trayendo más doncellas y más doncellas y más doncellas, y una vez que trasponían el umbral del castillo, jamás se volvía a saber de ellas. Pues desarrollaron una técnica muy efectiva, muy puntual, muy especializada y muy rápida. Colocaron unos garfios colgados del techo de una sala especial, y con unas poleas podían subir o bajar el peso que estuviera soportado por ese garfio, y naturalmente que ese peso eran las muchachas. Entonces ellos las colgaban de los pies del garfio en cuestión y las ponían a una altura en la que pudiera alcanzar alguno de sus esbirros. Estos le pasaban un cuchillo por la garganta, o sea, la degollaban, le cortaban pues su aorta y empezaban a levantarla hasta una altura de unos 4 metros. Pues imagínense, la muchacha cabeza abajo empezaba a desangrarse, pero inmediatamente ya estaba desnuda pues la condesa sangrienta, como se le conoce en la historia, Erzsébet Báthory, y ella se acomodaba bajo el cuerpo de la muchacha como si fuera una ducha, y se bañaba con la sangre de ella. Y se dice que para cada baño completo de ella se necesitaban 2 doncellas, y las escurrían hasta que quedaban vaciadas absolutamente de la sangre. Descolgaban los cuerpos y los tiraban por una ventana a un patio de atrás. En otras oportunidades llevaban sus cadáveres a unos socavones, a unos túneles secretos que ella poseía y que paradójicamente comunicaban al castillo con la iglesia, con la pequeña capilla. En otras ocasiones simplemente montaban los cadáveres en un carruaje, sus sirvientes se iban en el carruaje y lanzaban sus cuerpos en cualquier parte. Pero llegó un momento en que era tal la acumulación de cadáveres que pues no daban abasto o para enterrar en el patio de atrás, o para lanzarlas en el camino, o para meterlas en ese socavón que servía de túnel y unía la iglesia con el castillo. Y cada día era lógicamente más exigente la condesa, porque inmediatamente le aparecía una arruga, o ella creía tener una arruga, inmediatamente ordenaba otro baño de sangre, y otra muchacha más que colgaba del garfio de los pies y era degollada para bañar con su sangre a Erzsébet Báthory. Pero hay algo también que hacía ella como de manera paralela, porque algunas de las niñas las reservaba para tener con ellas sexo y someterlas a todo tipo de aberraciones, entre las cuales ella, para saciar, como ya era viuda pues y todas esas cosas, y no había ningún pretendiente que se le quisiera medir, por una parte, primero porque no estaba en su escala social, y en segundo lugar porque a ella no le interesaba mucho compartir sus aficiones y mucho menos sus posesiones con hipotéticos pretendientes. Entonces algunas las reservaba para su placer, y se cuenta que primero se solazaba con ellas clavándoles agujas entre las uñas, o chuzándolas con agujas los pezones y los senos, haciéndoles pequeñas incisiones para que manaran sangre, y bebía de su sangre, porque además sus sirvientes, Dorco, Dorotea, Fixco y Darbulia, le habían hecho creer que cada vez que ella tomaba sangre de alguna de esas doncellas, no solamente se estaba apropiando de su belleza, sino también de sus cualidades e inteligencia y al mismo tiempo de su alma, lo cual le permitiría a ella renovarse interiormente, renovar el alma, y por ende esa renovación incidiría profundamente en el cuerpo. Entonces tomaba sangre de las muchachas y después de sacarles sangre no las mataba, sino que las mandaba por allá a un cuartucho, hacía que medio las curaran, las alimentaran un poco y volvía a sangrarlas a discreción y sin ningún escrúpulo. En otras oportunidades se cuenta que ella, para alcanzar sus orgasmos, las mordía en los muslos, les arrancaba los senos a mordiscos, lo mismo que la carne de los brazos, y aún partes de las mejillas, a físico diente, y parecía como si fuera una leona que estuviera cebada con su víctima, que no se saciaba hasta que o la mujer moría o se desmayaba, y entonces ya dejaba de tener para ella
atractivo ese ejercicio sexual porque no existía una resistencia por parte de la muchacha. Y entre juego y baño se fue desarrollando su vida, la parte final de su vida. Y aunque ya se tenía noticias de toda su crueldad, primero, el rey Matías, que en ese momento gobernaba a Hungría, a la cual pertenecía en ese momento Rumania, especialmente pues esta parte de Transilvania donde ella vivía, era deudor de su esposo, que aunque muerto ella seguía cobrando la deuda. Él le había prestado una ingente cantidad de dinero para sostener una guerra contra los otomanos, y por lo tanto él moralmente se veía impedido de hacer algo contra ella, porque precisamente le adeudaba dinero. Pero aparte de eso, tenía un primo que era Turso, se llamaba Turso, y era como el primer ministro de todo ese reino, y tenía pues el título de conde palatino, y tenía poderes omnímodos, obviamente por debajo del rey, y entonces al ser ella prima de él, nadie osaba tocarla, mucho menos la iglesia. Ella era protestante, porque el pastor de la región, por omisión o por permisividad, había sido uno de sus secuaces, dado que cuando mataban a las muchachas, muchas veces ella, en esos arranques de piedad tan característicos de estos seres malvados, mandaba a que se le celebraran algunos cultos, pues es decir, lo que llaman cultos, o algunas ceremonias en el entierro, y contrataba coros y demás, y se mostraba compungida por las muertes de algunas muchachas, especialmente aquellas a las que les había sacado el jugo sexual y físicamente. Y entonces este cura, de alguna manera siendo cómplice, se cayó, porque él también a la hora de la verdad era culpable de todo lo que estaba ocurriendo. Así las cosas, pues todo el mundo tapaba, y ella cada vez se volvía más osada, más descuidada, más descarada, y los cadáveres ni siquiera se tomaba la molestia de sacarlos en la noche, sino que muchas veces los sacaba a plena luz del día, los hacía montar en un carruaje y los tiraba por allá en una montaña. Y naturalmente que entonces los padres se pusieron alerta y empezaron a cuidar mucho más a sus hijas y a prohibirles que fueran a trabajar al servicio de esta señora. Y en vista de eso, y como escaseaban las muchachas, entonces ella tuvo que mandar por doncellas campesinas a otras regiones y otras aldeas, a las que mandaba emisarios con una bolsa llena de dinero para pagarles a sus padres, y prácticamente las compraba y se las traían al castillo. Y ella seguía en ese cuento y se bañaba todos los días. Se dice que había épocas en las que intensificaba sus baños hasta 3 al día, desangrando una doncella por cada duchazo, así de ese tamaño, y seguía en sus orgías sexuales con las niñas y demás, y hacía rituales satánicos y misas satánicas y todo lo que ustedes quieran. Y todo esto naturalmente no solo prohijado, sino sostenido, y aparte de eso alimentado por estos seres que tenía a su servicio, especialmente pues ese círculo pequeño de Sixco, Darbulia, Dorotea, Tordo, o Dorco más bien, y Liona, que siempre estaban dispuestos todos ellos a satisfacer los deseos de su ama, y siendo ellos satánicos, pues la fueron metiendo mucho más en ese cuento, y al final de su vida, ella, había semanas en que hacía 4 o 5 misas satánicas, y todo en función de que le fuera devuelta su belleza, que a pesar de los baños, continuaba marchitándose. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. El miedo que suscitaba por ser quien era y por poseer los lazos familiares que tenía con la corona, pues ya era prácticamente, era un secreto a voces lo que ella hacía, pero nadie se atrevía a denunciarla hasta que el pastor, que había sido reemplazado por otro, este nuevo, le habían contado que en ese socavón, que era un pasadizo que unía el castillo con la capilla, estaba lleno de cadáveres. Pues él no se aguantó y se fue a mirar por ese pasadizo, y en efecto encontró una enorme cantidad de huesos, varios cuerpos en descomposición, y fue y le hizo el reclamo a ella, y ella lo mandó a freír espárragos, como dicen los españoles. Y entonces él acudió al parlamento húngaro, pero con todo y ello el conde Turso, pues que era el príncipe del Palatinado, o sea, el primer ministro y primo de ella, más el rey Matías, que era deudor suyo, se hicieron los de la vista gorda, porque no les convenía
porque los principales afectados serían ellos, dado que si a ella la condenaban, todas las propiedades de la familia Báthory serían confiscadas, entre las cuales las de este conde Turso. Entonces, todavía le dieron un poquito más de largas al asunto, y eso la envalentonó a ella mucho más. Y en un alarde de cinismo y de descaro, un día, precisamente cuando recién se había enterado de lo que había hecho el cura, y de haberse hecho eco de la insatisfacción de los campesinos y todas estas cosas, ella un día, como para escarmentarlos, a la vista del pueblo un pleno domingo, lanzó desde la torre de su castillo los cadáveres de 5 muchachas, como si nada hubiera ocurrido, y siguió tan campante. Pero tantas quejas, y sobre todo las denuncias de desapariciones masivas, ya ni siquiera fue porque quisiera el rey ni el Palatinado, sino que el mismo Parlamento no se aguantó el varillazo y ordenó una investigación. Pues empezaron a recabar información y encontraron a 34 testigos, entre los cuales algunas muchachas, muy pocas por cierto, que habían logrado escaparse del castillo. Una de ellas había quedado lisiada de por vida, le había arrancado un seno y le había cortado los tendones en la corva de una de sus piernas, o sea, en la parte posterior de la rodilla. Y entonces, lisiada, además de con evidentes cicatrices de los ataques a punta de mordiscos en la cara que le habían quedado a esta muchacha, fue también llamada como testigo, y su sola presencia causó un impacto profundo entre los componentes del Parlamento, y decidieron que había que ponerle coto a la situación. Turso entonces se acomodó, el conde palatino se acomodó de tal manera que él le llevaba ganas al trono de Matías, y vio la oportunidad para desprestigiar a Matías porque no había hecho nada contra su prima, pero él ya se había puesto a cubierto con sus propiedades y renunciando a cualquier tipo de parentesco con su prima. Entonces a él le encomendaron la misión de investigar qué era lo que estaba ocurriendo. Fue al castillo, aprovechando que el Parlamento, que era el que de alguna manera podía de pronto ordenar la confiscación de los bienes, aprovechando que era la pausa de Navidad de 1610, él llegó, el Parlamento estaba en vacaciones, llegó al castillo, irrumpió en el castillo con sus soldados y llegó justo en el momento en que ella se estaba bañando en sangre de una de sus doncellas. Horrorizado ante la vista de esto, ordenó que se requisara todo el castillo, y fueron de habitación en habitación, e inclusive bajo la cama de Erzsébet Báthory encontraron 3 cadáveres en franco estado de descomposición, pero a los que habían encalado, es decir, los habían cubierto de cal para detener un poco ese proceso, porque horas antes de que él llegara, a ella le habían anunciado que venían a hacerle una investigación, y entonces, para alejar los olores, ella no creyó que llegaran a tanto como para meterse hasta en su propio cuarto, y entonces encontraron allí esos 3 cadáveres, y por donde quiera que pasaban, en los pasillos, en los salones, se encontraban charcos de sangre, encontraron cubos llenos de sangre fresca, trozos de carne, bueno, lo que ustedes quieran. Horrorizado por esto, pues ya él, como que sus escrúpulos iban más allá de su codicia por los bienes y el trono de Matías, y entonces la hizo detener ahí mismo en el castillo. Con ella obviamente que detuvieron a Dorco, a Darbulia, a Dorotea, a Liona, y en general a los que trabajaban para ella, pero básicamente estos eran los que formaban como su cuerpo asesor más inmediato. Y entonces empezó el juicio en enero de 1611, y empezaron a desfilar los testigos, pero con el fin también el de preservar su apellido, Turso ordenó que ella no compareciera ante el juez ni en esa audiencia o en ese juicio, sino que ella estuviera confinada en el castillo, primero para no exponerla pues a la turba multa, en segundo lugar porque exponerla a ella era también de alguna manera levantar odio contra él mismo, entonces no la dejó comparecer. Y empiezan esos testimonios y a contar las hazañas de ella. Contaban cosas como que, por ejemplo, que les sacaba los ojos con una lesna a las muchachas, o les penetraba los genitales también con
con una sierra, un serrucho, en fin, unas cosas que enumerarlas no más provoca náuseas. Por eso más bien no hablemos de esos detalles tan aberrantes. Y lo cierto es que, en fin, la encontraron culpable, pero la encontraron culpable porque contaron los cadáveres que en ese momento había en el castillo. Y la encontraron culpable de la muerte de unas 50 muchachas. Naturalmente que sus esbirros fueron condenados a muertes atroces, mientras que a ella la condenaron pero por homicidios, pero no por hereje ni nada de esas cosas, como le endosaron también a la bruja Dorco y a Fixco. Y la dejaron a ella solamente pues con los cargos de asesinato. A Fixco lo decapitaron. Primero lo empezaron a desangrarlo, lo decapitaron y enseguida lo quemaron. A Liona y Dorco las sometieron a la amputación de los dedos y luego fueron quemadas vivas. A Dorotea también la condenaron a muerte y la quemaron viva. Y a ella la condenaron a cadena perpetua. Pero la cadena perpetua no era encerrarla en una celda, sino que esa celda la tapiaron, es decir, cerraron toda la celda y solamente dejaron un pequeño hueco por el que apenas cabía un vaso de agua y un pedazo de pan. Y la condenaron a que muriera allí, entre esas 4 paredes, sin poder ver la luz, sin tener un retrete al cual ir para hacer sus necesidades, nada, ni una cama, solamente una tabla pelada. Y esa fue la condena a la que ella fue sometida. A la sazón contaba 50 años y todavía se decía que era una mujer relativamente hermosa. Y luego de ser confinada de esta manera, permaneció allí, sobrevivió allí 3 años y medio. Y el 13 de julio de 1614, la condesa Erzsébet Báthory, una mañana cuando le fue llevado el pan y el agua, la ración diaria no era sino un vaso de agua y un pan por día, al asomarse por el orificio por el cual le pasaban la comida, pues una semipenumbra permitía que se pudiera ver desde afuera hacia adentro. Una vez que los ojos se acostumbraran a la oscuridad, se podía ver, si no a ella de manera completa, sí por lo menos se podía ver su silueta. Pues resulta que una mañana llegó el guarda y en vista de que ella no salía a recibir su agua y su pan, se asomó y pudo ver su cuerpo tumbado boca abajo sobre la tabla y evidentemente muerta. Tumbaron el muro, la sacaron de allí y cuentan que tenía un rostro apergaminado, totalmente arrugado, los ojos en una cuenca y que más parecía un esqueleto, pero con una mirada terrible, llena de odio, pero aparte de llena de odio, como si fuera una mirada satánica. Pues murió Erzsébet Báthory. Cuando la iban a enterrar, los campesinos de la región se opusieron a que fuera enterrada en un camposanto, o sea, en los terrenos de la iglesia local, y la enviaron sus restos a Exed, que era el sitio, la cuna de la familia Báthory, donde estaba pues la casa paterna, y la tuvieron que llevar allá. Se dice que en el camino, cuando llevaban el cadáver de ella, sucedió algo terrible, y es que cuando iban llegando a una curva, de pronto quienes llevaban el cadáver vieron una barrera de fuego, y de la barrera de fuego eran unas figuras también hechas de fuego, pero evidentemente con caras de espíritus infernales, que empezaron a danzar alrededor del carruaje, y uno de los que llevaba, de los responsables, logró huir, y fue el que vino a contar qué era lo que había ocurrido. Los otros 2 nunca más se les volvió a ver. Lo cierto es que encontraron el carruaje calcinado prácticamente, calcinado aunque todavía parado sobre las ruedas, y naturalmente los caballos que tiraban el carruaje también calcinados. Pero por ninguna parte estaba el cadáver de Erzsébet Báthory. En esa región creció la leyenda y el mito de Erzsébet Báthory, que se le veía en las noches andando por esos caminos y entrando a las casas en busca de doncellas. Y se dice que después de que ella murió, muchas doncellas siguieron desapareciendo y sus cadáveres jamás fueron encontrados, y siempre se asociaban a que veían una figura que evidenciaban con Erzsébet Báthory por su vestimenta y su porte, y aunque no le veían el rostro, o en algunos casos veían una cara huesuda con los ojos hundidos
y esos ojos verde azules de los que hablamos, más parecían como si fueran rayos que fueran a fulminar. Y las desapariciones de esta muchacha siempre se asociaban con las apariciones de ellas en las cercanías de esas casas. Se dice también que se la veía transformándose en una especie de buitre que volaba de una torre a la otra, castillo permanentemente, como en una danza delirante, sobre todo en las noches de luna llena. Pero primero veían la figura de la mujer y luego veían esa transformación. Un poquito la versión femenina de Drácula, pero que en vez de transformarse en murciélago, se transformaba era más bien como en una especie de cuervo. Y también encontraron que durante mucho tiempo, aún se habla de siglos, en las cercanías del castillo de tanto en tanto aparecían mujeres muertas con los colmillos hincados en el cuello, exactamente como si fuera una vampiresa. E inclusive algunos llegan a afirmar que Bram Stoker se inspiró más en Erzsébet Báthory que en el mismo Drácula para escribir la historia de este famoso vampiro. Lo cierto es que después de varios siglos, 4 siglos después, todavía en aquella región, dicen que ven y sienten a Erzsébet Báthory. Alguna vez intentaron, les habían dicho que el cadáver había llegado pues al lugar de sus padres, y trataron de encontrar el sitio en donde estaba enterrada, le señalaron dónde estaba la tumba, abrieron un cajón. Como decíamos en el camino cuando la llevaban, había desaparecido el cadáver, pero para quitar a la gente les dijeron que en efecto había podido llegar hasta allá, lo habían llevado hasta allá. No encontraron nada dentro del cajón, porque le iban a aplicar la muerte del vampiro clavándole la estaca en el pecho, pero nunca pudieron. Lo cierto es que Erzsébet Báthory pasó a la historia, que tanto como vampiro no se sabe, pero sí como una de las mujeres más malas y crueles de la historia, y que a decir de muchos todavía sigue vagando y raptando doncellas en Transilvania. Llegamos al final de nuestro programa. En nombre de don Octavio Gallo en la parte técnica, a él muchísimas gracias en el sonomontaje. A ustedes por favor sigan escribiéndonos y proponiéndonos temas, y nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será otro cuento.